Bienvenidos a Callejeros Emprendedores. Aquí vamos a enseñarte qué pasos debes seguir a la hora de constituir una sociedad. Lo primero que debemos hacer es inscribirnos en el registro mercantil. Bien, pues en primer lugar nos encontramos en el registro mercantil. ¿Para qué? Para encargarnos de la denominación social o la certificación negativa del nombre. ¿Qué es esto? Pues es asegurarse de que el nombre que hayamos elegido para nuestra empresa no esté en uso, no lo esté usando una empresa ahora mismo. Este trámite, ¿dónde lo podemos gestionar? Pues dependiendo del tipo de sociedad que hayamos elegido. Si es una sociedad mercantil, nos tendremos que ir al registro mercantil central y al registro mercantil provincial. Y si en cambio es una sociedad cooperativa, tendremos que irnos al registro de cooperativas. Para acabar, ¿cuál es la documentación necesaria para ir al registro mercantil? Pues al registro mercantil hay que llevar los datos personales del representante, del solicitante de la empresa y hasta 5 posibles nombres para la empresa que vamos a formar. Después de inscribirnos en el registro mercantil, necesitaremos abrir una cuenta bancaria. Bien, y ahora vamos con el siguiente trámite. ¿Qué toca ahora? Pues la apertura de una cuenta bancaria. ¿Por qué es necesario este trámite? Pues simplemente, como ya hemos estudiado en clase, algunas sociedades necesitan un capital mínimo a la hora de establecerse y por eso hay que abrir una cuenta bancaria. ¿Dónde se gestiona este tipo de trámites? Pues como por ejemplo en cualquier entidad bancaria como la que tenemos aquí detrás. A la apertura de la cuenta bancaria hay que establecerla antes de la formación de la empresa. ¿Cuál es la documentación necesaria para abrir una cuenta bancaria? Pues es necesario que todos los miembros, todos los socios que vayan a abrir la empresa se presenten en el banco a la hora de abrir la cuenta, o bien que uno de ellos lleve un papel que certifique que los demás socios ceden sus poderes a ese miembro como representante de ellos. Ahora nos dirigimos a la notaría más cercana para constituir los estatutos de la sociedad. Constituyen la parte de la escritura en la cual se establecen las normas de funcionamiento que serán aplicadas en la vida de la sociedad. Deben redactarse en el momento en el que la sociedad dispone de un domicilio social, ya que esta información debe estar reflejada en los estatutos. Cualquier notaría tiene a su disposición un modelo para que sean los notarios quienes rellenen esta información. Vale, muchísimas gracias, Víctor, por la entrevista. Gracias a ti. Espero que te vaya bien en la empresa. A continuación, debemos pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y calificar como laboral nuestra sociedad. Nos encontramos en Hacienda para seguir con los pasos para poder montar una empresa. Aquí vamos a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este impuesto lo tenemos que pagar para poder constituir la empresa y corresponde solamente al 1% sobre el capital social. Aparte también vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir y los documentos que tenemos que entregar dentro para constituir como laboral una sociedad. Vamos a ir ahora adentro a ver qué nos dicen y ahora salimos y contamos. Pues nos hemos estado informando dentro y nos han dicho que para pagar nuestro impuesto tendríamos que traer impreso el modelo 600, que es este de aquí, y una escritura pública de constitución, una copia. ¿Y para escribir como laboral nuestra sociedad? Nos han pedido un modelo de solicitud de calificación e inscripción de la sociedad y aparte una copia de la escritura de la Constitución y de los estatutos. Todo este proceso además hay que hacerle antes de pasar por el registro mercantil, ya que te exigen que estés inscrito en el registro de sociedades laborales previamente. Hoy nos hemos desplazado hasta Hacienda para hablar del Código de Identificación Fiscal, lo que vendría a ser el DNI de las empresas. Bueno, pues para solicitarlo debemos acercarnos a la agencia tributaria correspondiente a la localización, al domicilio de nuestra empresa y solicitar el formulario 840, que es el siguiente. También podemos descargarlo de internet y rellenarlo. Debemos entregar también el DNI de los integrantes de la empresa o de los empresarios, el CIF de la empresa en su caso y el del representante. Contestando a la pregunta, ¿qué es la declaración fiscal? Es un documento para inscribirnos en el censo fiscal de empresas que debe realizarse para el inicio de la actividad, en caso de que haya una modificación o para el cese de la actividad. Cuando ya hemos terminado todos estos trámites, ya podemos pedir la licencia de obras y de apertura en la Concejalía de Urbanismo de tu ayuntamiento.
desde urbanismo uno de los ejes fundamentales del trabajo cotidiano. Para nosotros es la concesión de licencias. Cuando son pequeños negocios, básicamente desde la modificación de la ley del comercio pretendemos que la apertura sea y evidentemente de acuerdo a la tipología de los negocios deben cumplirse pues una serie de condicionantes. En todos los casos llevan un informe de planeamiento de que se ajusta a lo que piden que se puede realizar de acuerdo al planeamiento establecido en urbanismo, que requieren informe de ingeniería de las tipologías que hay, o sea, según las tipologías requieren informe de ingeniería y también de nuestro servicio de medio ambiente. Esos son los ejes fundamentales sobre los que se sustancia una licencia. Integrando esos informes, pues se hace una propuesta y la aprueba la Junta de Gobierno. Con carácter general, pues las licencias de negocios que no tienen ninguna complejidad, pues son básicamente inmediatas y las otras se pueden conceder entre 1 mes y 2 meses, con carácter general. Pues como saben, hay 2 tipologías de licencias de obras. Una de obras mayores y otra de obras menores. Las pequeñas obras, como digo, son prácticamente inmediatas porque se hacen por acto comunicado. Hay una complejidad en el caso del casco histórico. Todo lo que es nuestra zona protegida lleva un informe arqueológico previo y con carácter general el 80% de los casos se resuelven por ese servicio en 1 semana. Se incorpora el informe, se dictamina. El porcentaje de coste de una licencia de obras se acerca al 4%, es 3,98% del coste. Concretamente, desde licencias urbanísticas, es que cualquier persona que tenga cualquier iniciativa que quiera llevar a cabo para que lo pueda formalizar bien y a la primera, vengan directamente y se informen por los técnicos que le van a atender de forma muy precisa y además le van a orientar adecuadamente. Una vez ya tenemos la licencia de obras y apertura, ya podemos inscribir nuestra sociedad en la Seguridad Social. Estamos en la Plaza de San Agustín. Vamos a entrar en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Vamos a hablar con Montserrat Vicente, que es la directora general de la Administración de la Seguridad Social. Vamos a ello. Para inscribir las empresas en la Seguridad Social es necesario presentar el TA6 cuando se trata del primer código de cuenta de cotización, o el TA7 es el formulario que se utiliza para dar de alta los códigos de cuentas. La documentación que se tiene que acompañar, pues si es una persona física, el documento de identidad y el alta en Hacienda, y si es una persona jurídica, pues las escrituras de constitución de la sociedad, registradas o pasadas por el registro mercantil, el alta en Hacienda, el DNI del administrador y luego el documento para asociarlo a un usuario red, que es el que luego va a transmitir y a mecanizar las altas y los seguros sociales. Vale, el RETA es el régimen especial de trabajadores autónomos. En este régimen se tienen que encuadrar todas aquellas personas que se den de alta en Hacienda en una actividad y una actividad mercantil, y pueden ser personas físicas o personas jurídicas. El autónomo se tiene que relacionar con la administración a través de la sede electrónica. Tiene que hacerlo con un certificado digital o con una clave permanente y puede tramitar tanto las altas como las bajas y las variaciones. Ya tenemos nuestra empresa casi lista. Ahora tenemos que tramitar la comunicación de apertura del centro de trabajo. Los socios son las personas que deciden constituir una sociedad laboral. Una vez constituida la misma, tienen que acudir ante el notario para formalizar o elevar ante escritura pública tanto el acta de constitución de esa sociedad laboral como los estatutos de los que han decidido dotarse para esa sociedad laboral. El notario eleva a escritura pública dicha documentación y aporta a instancia del interesado tanto la escritura original como una copia simple de esa escritura. Eso es lo que nos tiene que dar aquí a nosotros. Nosotros entonces, como ya te he anticipado anteriormente, valoraríamos una vez vista esa documentación que efectivamente la mayoría del capital social esté en manos de socios trabajadores, que ninguno de los socios tenga más de una tercera parte del capital de la sociedad
y que estos socios tengan, fundamentalmente los socios rebajadores, no los socios capitalistas, tengan una relación de carácter indefinido con la sociedad. Valorado todo ello, nosotros a continuación emitiríamos una resolución por la cual calificamos a la sociedad como laboral y devolvemos al interesado la escritura original junto con la correspondiente resolución donde se califica esa sociedad laboral para que con ella acudan al registro mercantil. Por tanto, la documentación que nos aporta, nosotros nos quedaríamos aquí con la copia simple y con una copia de esa resolución que hemos emitido. Los trámites son muy sencillos. Tenemos una orden de comunicación de aperturas o reanudación del centro de trabajo, de la actividad, y esta comunicación viene regulada por una orden del Ministerio que tiene dos partes. La parte A, que la deben realizar todas las empresas que inician la actividad o la reanudan, todas sean del sector que sean, incluido construcción. Y la parte B solo la rellenan, aparte de las empresas de obras de construcción. Y bueno, el contenido viene regulado por el decreto y es más o menos los datos son datos de la empresa, datos del centro de trabajo y datos de producción. En materia de prevención, que es donde nosotros más enfocamos, pues nos tienen que indicar los datos del servicio de prevención, qué tipo de servicio de prevención tienen y si están dentro del anexo 1 del Real Decreto de Servicio de Prevención. Y luego, en la parte B, que como bien he dicho antes, solo la realizan las obras de construcción, pues vienen datos relativos a la obra de construcción, si tiene proyecto, si no tiene proyecto, quién es el proyectista, si tiene un coordinador, etcétera, una serie de datos relativos a ese proyecto y a esa obra. Y ahí es muy importante destacar si tienen proyecto, que tienen que entregar un documento que es el plan de seguridad y salud, y si no lo tienen, pues solamente entregarán la evaluación de riesgos de esa empresa, la evaluación de riesgos laborales. ¿Cómo se puede hacer esta comunicación de datos? Esta comunicación de datos tienes dos formas de hacerla, que es en el registro en vía papel o por vía telemática con firma digital. Le pregunto a la persona si está trabajando desempleado y luego le pido que me identifique qué gastos va a tener, porque normalmente las ayudas no se dan al comienzo, es decir, no te dan toma el dinero y así puedes iniciar el negocio, sino que tú tienes que haber hecho un trabajo previo de reflexión de estos son los recursos que tengo personales y económicos y esto es lo que necesito. Pero eso no quiere decir que solo haya esas ayudas. Además de las ayudas, a veces la administración da un dinero en préstamo, entonces sería una alternativa a la financiación privada en un banco. En concreto, ellos sí me dicen, pues necesito alquiler, necesito lo que sea, y ya entonces vamos viendo punto por punto lo que se le podría subvencionar. Mi consejo es preguntar siempre antes de hacer nada y de gastar y de nada, siempre informarse.